El capítulo de esta semana es titulado Nuevas Historias. Así como el capítulo anterior llevaba como título Eco o Consecuencias, esta semana se nos aclara cuáles serían dichas consecuencias, pues lo sucedido aquel día en God Valley sería un incidente que daría paso a toda una nueva era en el mundo pirata, en donde cada uno de los monstruos que estuvo presente en aquel lugar continuó para convertirse en uno de los pilares y líderes de la siguiente generación. Más adelante tendremos una página en la que se representa perfectamente el cómo cada uno de los participantes de esta batalla tendría su propia historia en el futuro, y cada uno de ellos pasaría a ser el líder de una importante facción en la actualidad del mundo de One Piece. En la portada tenemos una ilustración a color en la cual vemos uno que otro sombrero de paja comer batatas asadas, también conocidas como patatas dulces o jamotes. El otoño está llegando con todo a Japón, y como en todas las calles se pueden ver hojas volviéndose rojas en este fenómeno conocido como Momiji, Oda decidió tomar esta ilustración de portada para darle la bienvenida a la estación. El lector pidió ver a Otama y a Yamato, pero Oda, no contento con eso, decidió también agregar a la waifu definitiva Shinobu. La camiseta de Yamato dice Oden ni Zoro, frase que, como sabemos, es la parte final de la famosa frase de Kozuki Oden acerca de que el Oden no lo sería si no estuviese hirviendo. Las demás prendas no dicen nada tan importante. Frases como cualquier puerto o descartado son frases medias random con las que te encuentras cuando hallas una prenda con texto en inglés en el chino de la esquina. Es una ilustración adorable con mapaches y zorros ninja, pero sin mucho más que decir. 497 capítulos sin ver a Bonchan apareciendo en el manga. Pero la espera terminará la próxima semana, ya que ayer me salió una carta de Iba-chan en uno de los sobres que abrí en vivo en Twitch, por lo que les puedo decir que está confirmado que Bonchan aparecerá en el manga la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! El capítulo comienza de inmediato mostrándonos las consecuencias del combate de estas tres leyendas. A diferencia de lo que muchos pensaban, incluyéndome, la batalla sí terminó acá. Sé que las opiniones acerca de este combate están algo divididas. Hay gente que le hubiese gustado que la pelea dure más y fue demasiado corta, mientras algunos dicen que la duración fue perfecta. Yo, al inicio, estuve del lado de aquellos que les hubiese gustado que Oda por lo menos le dedique un capítulo completo, o incluso dos a esta pelea, pero mientras más lo pienso, más recuerdo un pequeño detalle fundamental que estamos olvidando, y es que estamos en un flashback. Bueno, específicamente es un raconto, pero se entiende. Estamos dentro de un recuerdo. No solo hay apuro por volver al presente y seguir desarrollando la historia junto con los protagonistas, sino que no es propio de One Piece el tener batallas en los pasados. Quizás uno o dos choques entre dos personajes y ya. Lo importante de los pasados es dejar claro por qué el malo es malo y debemos derrotarlo. No es todo un arco lleno de acción con peleas que deben durar decenas de capítulos. Eso debe pasar en el presente. Eso le debe hacer Sanji, Zoro, Luffy y compañía. Por más que a mí me encantaría pasar 30 capítulos más viendo las aventuras de estas leyendas luchando entre ellos, nunca antes en la obra el autor se había tomado la molestia de entregarnos un combate con tanta coreografía, detalle y un final tan explosivo como el que vimos entre estos tres, que de nuevo, no fue demasiado. Y mientras me hubiera gustado que la batalla dure más, debemos aceptar que este es un flashback y para los estándares de estos, ha sido la pelea más detallada y desarrollada que hemos tenido en uno de estos recuerdos, y el hecho de haberla visto con este nivel ya es un favor de parte del autor. Ya nos dieron suficiente detalle como para entender que los monstruos inmortales son una gran amenaza, y eso es lo que necesitamos para volver al presente y enfrentarnos a ellos en la isla de los gigantes. También, en este capítulo, se nos confirma rápidamente que el intento por separar a Rox de la maldición de Im y traerlo de vuelta a la normalidad luego de haberse convertido en un demonio realmente funcionó. Pero, ¿es esta explicación suficiente? ¿Ustedes, como lectores, se sienten satisfechos de que esta haya sido la solución contra los seres inmortales para quitarles la maldición demoníaca de encima? ¿Imbuir más haki y ya? Esta decisión de parte del autor ha traído una que otra polémica, y creo que vale la pena discutirlo. Pues el hecho de simplemente ponerle más poder y ya, es algo que tiene a la comunidad un poco insatisfecha. Como dije, la solución para traer de vuelta a los demonios y devolverles su cordura es romperles el hocico.
Bueno, es un poco más complejo que eso, pero según se nos explicó la semana pasada, todo depende de la cantidad de haki que se agregue al ataque, pues si inyectas más masa aún a la técnica, serás capaz de hacer una cantidad de daño tan grande que no hará posible la regeneración por inmortalidad, y por consiguiente, repelirá la maldición haciendo desaparecer del cuerpo de la víctima el hechizo de Im. Seamos honestos, dudo que alguien esté realmente satisfecho con esta explicación y que la solución para literalmente cualquier problema en el mundo de One Piece sea usar más haki y ya. Tengo claro que el haki es la fuente de energía número uno en el universo de la obra, que va perfectamente de la mano con los temas que esta trata y que dentro de todo tiene sentido que una voluntad más firme se imponga sobre otra y pueda espantar a una maldición, haciéndola salir del cuerpo de la víctima, o incluso puede crear una herida que perdure en el tiempo y que no sane de inmediato, así no permitiendo la regeneración. Pero no debemos olvidar algo, este es un shonen de acción y de pelea. Las soluciones temáticas y metafóricas tienen un límite. Funcionan hasta cierto punto. Mucho me puedes hablar acerca de la voluntad, el poder del amor o lo muy importante que es imponerse por sobre tu enemigo, incluso a nivel espiritual. Pero si no es divertido, si no es intrigante, si no es estratégico, no vale demasiado la pena y no se siente tan emocionante, satisfactorio, ni tampoco como una paga que valga la pena. El ver cómo se solucionó un problema que aparentemente se veía imposible de superar, como lo era la maldición del Domi Reversi. En otras palabras, la solución es muy poco ingeniosa, y todo eso de simplemente ponerle más peso al ataque es algo que me deja con un sabor bastante amargo de boca. Digo, vamos a aceptarlo porque es One Piece y como dije hace un rato, tiene todo el sentido metafórico que una voluntad pueda deshacer un hechizo o algo así, pero creo que todos esperábamos algo más. Durante los últimos 15 años del manga, todos los problemas y obstáculos nuevos a los que nos hemos enfrentado se han solucionado con una mezcla entre aprender a usar sus frutas del diablo de maneras nuevas, más un nuevo tipo de haki combinados, nuevas aplicaciones del haki mismo, como lo fue el caso del arco de Wano, o incluso una nueva transformación completa como lo fue la quinta marcha. No tuvieron que idear ninguna estrategia, descubrir el truco detrás del hechizo, descubrir un punto débil que los ayude a contrarrestarlo de manera completamente inesperada, haciendo que todos los lectores nos impresionemos al ver una nueva solución a este tipo de problemas. No, nada. Tú solo ponle más haki y ya. La misma manera con la que Torao derrotó a Vergo, Zoro derrotó a Pika y así. Pero ahora ponle del Conquistador. La gente se impresionará y creerán que es muy diferente y creativo. Por el tiempo que llevo quejándome de esto, me imagino que la gente debe pensar que estoy devastado, completamente decepcionado y que todo se ha arruinado para mí. Pero se siente extraño. Estoy entre decepcionado y muy confundido y extrañado. Pero debo admitir que tengo un poco de miedo que de acá en adelante todos los problemas en el universo de One Piece y sin importar lo poderoso que sean los villanos que se nos presenten más adelante, todo simplemente se resuelva con un pues ponle más haki y ya. Aún con esto, voy a romper una lanza en favor al autor, y desde mi humilde posición como lector, le daré la oportunidad de sorprenderme. Pues si para deshacer el hechizo demoníaco y derrotar a un usuario que posee la inmortalidad, se necesita a los dos guerreros más poderosos en la historia de la obra cerca de su prime, luchando al mismo tiempo y dando un ataque que los deja completamente inconscientes, debido a que dieron absolutamente todo su haki en un solo ataque, estamos acabados, pues actualmente no hay nadie en el universo de One Piece que tenga el poder para llevar a cabo esta hazaña. No solo eso, sino que dejando el nivel de poder a un lado, es muy poco práctico que la única manera de acabar con estos demonios y quitándoles la maldición de encima sea a cambio de no poder seguir luchando debido a la destrucción del propio cuerpo de quien ataca, pues al parecer hay que expulsar una cantidad de haki tan estúpidamente alta que hasta el marine más fuerte de la historia y el rey de los piratas quedó inconsciente luego de utilizarlo. No tendría sentido que cada vez que Luffy tenga que enfrentarse a este tipo de bestias, tenga que quedar inconsciente por una semana para quitarles el diablo que llevan dentro. Por lo que si bien en la batalla de God Valley el usar una cantidad de poder tan alta que destruyó una isla y requirió a dos guerreros tan poderosos fue una solución viable, dudo que sea la única solución que hay para hacer frente a este poder. No creo que haya que quedar
inconsciente 1000 veces para derrotar a una horda de este tipo de guerreros zombie, y creo que los protagonistas en el presente, de una manera u otra, nos traerán una solución distinta a la que vimos en este pasado, ya sea la solución cursi que todos esperamos desde hace algunos meses, con Luffy usando sus poderes de luz, liberación y cosas bonitas para devolver las piezas a su color blanco original, o una solución completamente nueva relacionada al Haki del Conquistador. Espero que se necesite algo más que solo ponle más fuerza para derrotar el hechizo más amenazante, diferente y original que hemos visto hasta ahora en One Piece. Aunque considerando que Gavan explicó que el truco estaba en el Haki del Conquistador, el panorama no se ve muy positivo para mí, que espero una solución diferente. Y todo parece indicar que el remedio para este problema que parecía tan imposible de solucionar y que se presentó como Satanás subiendo al planeta Tierra, simplemente va a ser pégale con más ganas, lo cual no me deja muy satisfecho. Sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con el comentario que he hecho a través de los últimos 5 minutos, pero este es un manga de acción, es de batalla y estrategia. Y si personalmente me decepciono de la manera en la cual solucionan problemas que se presentaron como imposibles de solucionar, por más que calcen temática y sentimentalmente, me voy a quejar si la solución no es divertida y creativa de leer. Continuamos y nos encontramos con la triste verdad. Los caballeros de Dios se acercan al lugar del combate, completamente ilesos, ya recuperados en un 100%, lentamente caminan en dirección a Rox con un solo objetivo, acabar con el 1% de vida que le queda en este momento. ¡Ja! Y la gente tildaba a Shanks de rata, es porque no conocían a su hermano. Es trágico darnos cuenta que Rox realmente quería seguir viviendo. De hecho, en esta misma escena, explica su deseo por ponerse de pie y escapar de la isla. Sin embargo, el daño es demasiado, y con una estocada sin piedad alguna, Garling da el golpe de gracia. Vamos a ser honestos, ¿sigue o no sigue con vida Rox? Algunos dirán que es obvio que viendo su cuerpo agonizante ser apuñalado, es una manera bastante directa del autor para decirnos que perdió la vida. Sí, sé que Oda se atreve a quitar vidas cuando se trata de pasados, es ahí donde el autor realmente se atreve a usar este elemento narrativo. Pero el no ver su cuerpo inerte y el ver cómo Rayleigh y Gavan hablan de él más adelante, me hace pensar que, por más necio que suene de mi parte, la historia de Rox en One Piece no ha llegado completamente a su final. Quizá Imu seguirá profanando su cuerpo incluso sin vida para ser usado como un soldado poderoso en el futuro o algo así. No quiero subestimar lo desgraciado que puede llegar a ser el gobierno mundial, y pensar que el autor siempre disfruta de ir un paso más allá de lo imaginado me hace siempre intentar rebuscar lo más posible para tratar de adivinar cuál será su siguiente movimiento. Pero en caso de que realmente este sea su final, no puedo creer lo que estoy viendo. Un pirata que estuvo en la cima del mundo, aquel con la tripulación pirata más poderosa en todos los mares, cuyo nombre fue temido en todos los rincones del océano, terminó aquí, tirado completamente solo, abandonado por sus compañeros y olvidado en la historia. Esto es tan trágico que haría un video exclusivo hablando de David D. Sebek, donde repasaremos toda su historia, personalidad, analizaremos su aventura y su final. Pues Rox es literalmente un tipo de personaje completamente nuevo para One Piece. Es una apuesta de parte de Eiichiro Oda que le resultó al 200%. Es todo lo contrario al personaje héroe clásico que tanto le gusta escribir el autor. Está escrito completamente a la inversa de cómo a Oda le sienta cómodo. Así que por eso creo que se merece su video propio y no solo un par de palabras por acá encima. Lo sucedido acá nos explica el por qué Garling es conocido como el campeón de God Valley. No solo tuvo la mayor cantidad de puntos en la desquiciada cacería humana, sino que también volvería a Tierra Santa con el título de haber sido aquel que acabó con Rox, que técnicamente es verdad. Pero vamos, tenía más HP que yo un domingo desvelándome para hacer la review. Y mientras que a Garling se le puede catalogar como rata, cobarde y que todo su título y estatus se los debe a una farsa, creo que estamos olvidando dos cosas. Primero,
es un villano. Se supone que debe ser asquerosamente malvado, comportarse así, y al autor le encanta hacernos odiar a los antagonistas de la obra al realizar actos tan deshonrosos. Y segundo, este es el terror y amenaza que representan los caballeros divinos. Son inmortales, y a pesar de haber sido abatidos y derrotados cientos de veces, simplemente se vuelven a poner de pie una y otra vez. Y creo que el hecho de ponerse a caminar farmeando aura entre la niebla y la lluvia luego de haber sido destruidos a nivel subatómico como sucedió en algunos capítulos de parte de Sebek, es bastante espeluznante, pues realmente se ven como seres salidos de una película de terror, los cuales por más que derribes una y otra vez, siempre se vuelven a poner de pie. Y por más que más o menos en este capítulo se nos haya explicado la solución de cómo dañar a los seres inmortales, y sabemos que el haki del conquistador es la clave, eso no los hace menos terroríficos, pues el mismo Rox D. Sebek fue incapaz de dejar completamente incapacitado a Garling en esta batalla. Y se necesitó a Roger y a Garp al mismo tiempo para solamente quitar el hechizo a una persona. Por lo que por más que Oda más o menos nos haya dado una solución a este hechizo de inmortalidad, no es como que volviendo al presente todo esté solucionado y no representen una amenaza. Es probable que los caballeros divinos, luego de acabar con Sebek, hayan tenido como siguiente objetivo Roger y Garp, quienes también yacían en el suelo sin poder moverse. Sin embargo, ahí es donde llegan Gavan y Rayleigh. A todos nos hubiese encantado ver un último enfrentamiento entre estos grupos, pero los caballeros simplemente permitieron que las alas del rey de los piratas se lleven a estos dos y se retiren del campo de batalla, pues la isla se estaba hundiendo. Nunca antes en One Piece habíamos llegado a un nivel de poder tan alto en que participantes de la batalla se vieron obligados a no poder seguir peleando debido a que la misma isla en la que estaban luchando era destruida por completo y se hundía en el mar. Está claro que la isla estaba siendo bombardeada, pero creo que es inútil negar que la razón real por la cual la isla del Valle de Dios realmente desapareció fue debido al poder desplegado en combate de estas tres leyendas. Hablamos de golpes de haki que destruían montañas en cada choque, explosiones de poder que abrían los cielos una y otra vez, y los más poderosos guerreros de la era de los monstruos atacando al 100% en cada ataque. Es impresionante que cada vez que Luffy alcanza un nuevo nivel de poder, Oda hace lo posible para demostrar cuál es el siguiente escalón que debe superar o cuál es el nivel que aún no alcanza. Es cierto, Luffy con su quinta marcha es capaz de destruir una isla entera incluso con facilidad, pero esto no se trata de los luchadores destruyendo una isla porque se esmeraron en atacar la tierra. En ningún momento Roger, Garp, Rox o Shirohige o cualquiera de los participantes atacaron el suelo para demostrar que podían destruir una isla. Este nivel de poder desplegado es tan alto que la isla se destruyó como consecuencia de los golpes que se daban sobre ella, estruendos que causaban terremotos gigantes uno tras otro, ataques que desintegraban la materia, truenos de haki saltando en todas las direcciones. Este es el pináculo del mundo pirata. Esta es una pelea en la cual los golpes como bombas atómicas de Garp fueron tan cotidianas como respirar, donde uno tras otro fue liberado una y otra vez, los luchadores destruyendo una isla por completo en consecuencia de su batalla. Es la hazaña más loca de poder que se haya visto hoy en día en One Piece, y como dijimos hace un rato, si bien la pelea 2 contra 1 no duró demasiado entre estas tres leyendas, este tipo de consecuencias como la isla desintegrándose y hundiéndose en el mar debido a la batalla, son el tipo de cosas que equilibran el hambre por haber visto más acción. Y si no quedaste tan satisfecho con la coreografía en sí de la batalla, la isla desintegrándose entre truenos de haki es un excelente consuelo. Es ahí cuando damos paso a la página que nos explica el título del capítulo, pues mientras en el centro de la misma vemos la última imagen difusa de God Valley destruyéndose y hundiéndose en el mar, a los costados tenemos reacciones e imágenes que nos muestran a quiénes serían los protagonistas de la siguiente era, mientras el narrador nos explica que ese día, en aquel momento, un rayo se vio caer desde los cielos. No sabemos si este rayo tiene alguna importancia física en la historia o si simplemente es una campana. Ya saben, un anuncio hecho por la mismísima naturaleza.
como si sonara una campana que da inicio al siguiente round, anunciando que desde el momento en que ese trueno suena en adelante, la era de Rox D. Sevek ha terminado. No es necesario que el narrador nos dé detalles de cada uno, eso nosotros ya lo sabemos. Vemos a Shirohige, un hombre que de ahora en adelante cargará con el peso de conocer las atrocidades y la verdad sobre el gobierno mundial desde este día en adelante, quien dominará los mares como un emperador y más adelante cargaría con el hijo de Goldie Roger dentro de su tripulación, a Big Mom, quien se encargaría de hacerse con cientos de kilómetros cuadrados en el Nuevo Mundo, convirtiéndose también en emperador del mar y armando su propio reino conformado por 35 islas llamado Totoland. Kaido se elevaría como un dragón para en 20 años hacerse con el país de Wano, donde reinaría por sobre todos y se conocería como el ser más fuerte del mundo. Shanks, el pequeño bebé, sería criado por Roger y más adelante se alzaría a la cima del mundo pirata convirtiéndose en emperador también. Vemos a Dragon, quien lideraría el ejército libertador para en unos años formar el ejército revolucionario, los únicos que harían la guerra directamente contra el gobierno y serían la facción rebelde más impredecible de estos grupos. Vemos a Kumachi, el santo anónimo de toda esta historia, que como sabemos, entregaría más adelante la vida por su hija y jugaría un papel crucial salvando la vida de Luffy en el futuro, quien nos traería el amanecer del mundo al final de la historia. Y por supuesto, Teach, cuyas intenciones están más claras que nunca ahora, y quien en un futuro quitaría la vida a Barba Blanca, alzándose él mismo como un emperador del mar, teniendo como consecuencia de esta batalla a 5 futuros miembros del Yonko, al líder de los revolucionarios, al futuro rey pirata y al marine más poderoso de la historia que nunca cedió ante la mano oscura de sus superiores. Tengo pensado hacer todo un video analizando God Valley también y por qué es completamente una obra maestra del manga de One Piece, pero por ahora creo que toda esta página refleja perfectamente el cómo un solo incidente redefinió el futuro del mundo de la obra, y no deja de ser impresionante el cómo desde un solo incidente surgieron tantas piezas que serían líderes en el mundo de One Piece en la siguiente generación. El destino de estos personajes que se separaron acá en aquel día, eventualmente se volverían a cruzar en el mar decenas de veces, ya sea como aliados o como rivales, dando paso al mundo de One Piece como lo conocimos al inicio de la obra y cuando Luffy comenzó su aventura, habiendo hecho Oda una perfecta representación del incidente de God Valley como el génesis de One Piece, y creo que esta página es la representación perfecta de aquello. Roger despierta, sus compañeros lo esperaban para abrir el botín, lo cual encuentro bastante épico y honorable de su parte. Ellos saben que el 90% del trabajo fue hecho por su capitán, que se quedó en aquel lugar para pelear contra la bestia descontrolada e inmortal. Abrir el tesoro sin el presente habría sido un deshonor. Sin embargo, algo suena en las cercanías del tesoro. Es un niño, es Shanks, quien gateó hasta el cofre en medio de la guerra, dándonos finalmente la versión oficial. Roger y su tripulación encuentran al bebé junto al tesoro. Si recordamos bien, en la versión de la película Film Red hubo un importante error de continuidad, pues en esta se mostraba a Roger ya mayor, incluso con su respectivo bigote que sabemos tendría 20 años después. Es por eso que en esta, la versión oficial, dicho error fue corregido y la apariencia de Roger calza con lo que debería haber tenido en ese momento. Hay gente lidiando con lo visto en la película, intentando explicarla y justificarla, diciendo que lo que vimos en Red era el punto de vista de Shanks, o cómo éste se imaginaba que sucedieron las cosas, pues para él, Roger siempre tuvo bigote. Pero estas son solo maneras de tratar de justificar un trabajo que no es canon, que es solo una película y que no hay que tomarse demasiado en serio. Esta sí que es la versión canónica, Roger joven encontrándose a Shanks, y es desde ahora en adelante la oficial. Las noticias se esparcen por el mundo, y tal cual como nos habían dicho que sucedería desde el flashback de Kuma, las únicas noticias que fueron reportadas acerca de todo el incidente es sobre el gran héroe Garp de la Marina, no dando detalles en absoluto de cómo sucedió lo que sucedió. Solamente se reportó que Garp, por su propia cuenta, fue capaz de derrotar a Rox D. Sevek, siendo así conmemorado como el héroe de la Marina,
Un título que nuestro querido Garp no cargaría con demasiado orgullo y nos demuestra que es un movimiento clásico de propaganda del gobierno. Hay que entenderlo. La Marina necesita estos íconos, incluso si aquellos que cargan con dichos títulos no los llevan con orgullo. Pues el mismo Kobe hoy en día no se siente demasiado cómodo cuando lo llaman héroe a él. De hecho, no es que a Garp simplemente no le guste, está furioso. Mi muchacho despertó del coma solo para enojarse y estresarse más aún. Por favor, denle un descanso al pobre Garp. Pero es acá donde tenemos una instancia bastante rara de interacción entre Garp y Sengoku, donde se nos aclara finalmente y se nos explica cuál es la función que ambos cumplen dentro de la institución de la Marina. Sengoku le dice que se calme, que no hay nada que pueda hacer, así es como funcionan las cosas, y que por más que sabe que los altos mandos siempre se encuentran haciendo cosas sucias, él no puede hacer otra cosa que hacer la vista gorda y simplemente ignorarlo. Esto con el objetivo de alcanzar un gran rango en el futuro. Esto da paso a la típica escena de Sanji vs Zoro en el cual los dos se golpean de manera cómica mientras los demás soldados intentan hacer que se detengan. Pero lo importante de acá es otra cosa, y es que hay una razón por la cual Sengoku busca tanto llegar a un rango tan alto. Pues mientras como Garp explica, él se quedará en la institución y no renunciará, debido a que tiene como misión cuidar a todo el resto de la marina desde abajo. El Buda se encargará mientras de ascender lo más posible. ¿Para qué? Justo como dice, cuidarlos desde arriba. De esa manera, uno estando en la cima de la institución y otro permaneciéndose siempre a un nivel que pueda seguir escaneando y cuidando los rangos más bajos, mantendrían a la marina a salvo, uno monitoreando desde arriba y el otro desde abajo. Pues desde un puesto tan inferior como el que tienen en este momento, es insuficiente para hacer un cambio real en la institución. De esa manera, se nos explica que durante los siguientes 40 años, el objetivo de este par de amigos es uno elevarse lo más posible mientras el otro se mantiene en la posición actual. Garp tiene claro que esto tiene un doble filo. Todo aquel que se eleva a los rangos más altos de la institución terminan corrompiéndose. Pero si hay algo épico, es que Sengoku lo tiene más que claro, pues Garp le dice que si por alguna razón termina corrompido, él mismo se encargará de quitarle la vida. Garp ya fue testigo de lo horrible y oscura que pueden ser este tipo de instituciones luego del incidente de God Valley, y es por eso que jamás permitiría que su compañero, al obtener más rango, termine siendo cómplice voluntario de este tipo de barbaridades. Pero Sengoku le responde con calma, diciéndole que para eso están los amigos, y que cuenta con él para quitarle la vida en caso de que termine corrompiéndose. Si esta no es una amistad épica e inquebrantable, no sé qué lo será. Todo este tipo de interacciones entre estos dos marines nos deja más que claro lo terrible que fue cuando ambos estaban juntos en la plataforma de ejecución a un costado de Ace. Y si ambos tenían realmente este nivel de amistad, debe haber sido especialmente difícil para Sengoku ver a su querido amigo, a quien incluso le confió su vida en caso de haberse corrompido, sentado esperando cómo llegaba el momento de la ejecución de su querido nieto. Realmente me pregunto, considerando que se confiaron su vida hasta este punto, si en la actualidad se encuentra en camino a rescatar a Garp. Por más que haya sido el viejo el que se metió en problemas, me extrañaría que teniendo este nivel de confianza, el Buda simplemente deje a Garp a su suerte. E incluso si no tiene planeada una invasión directa a la isla de uno de los emperadores, estoy seguro de que cuando llegue el momento, él formará parte de la facción encargada de ir a por su amigo. No puedo esperar para que eso suceda, pues estos dos son un par que la verdad me gusta bastante ver juntos. Las noticias han llegado a los oídos del pequeño Loki, quien no puede hacer más que recordar a su gran héroe Rox D. Sevig, a su inspiración y el hombre que lo motivó a conquistar el mundo. Se ha enterado de su fallecimiento y no puede hacer más que recordar los momentos en el cual él lo rechazaba una y otra vez a la hora de unirse a su tripulación, dándonos un dulce flashback en el cual Loki catalogaba a Rox como Nika, describiéndolo como el guerrero de la liberación, que andará riendo por todo el mundo mientras lo destruye. Sin embargo, Rox rápidamente lo corrige y le dice: ¿destruir? Te equivocas, pequeño, lo que yo quiero es conquistar el mundo.
Si alguien posee el poder para destruirlo, ese es Harald. Todos estos diálogos siguen siendo bastante difusos y no se nos ha explicado completamente el por qué Rox dice estas palabras. Lo de Loki es entendible. Se nos había explicado que en el país de Elbaf, cada uno tiene un distinto concepto de lo que Nika es o representa. Algunos lo ven como un dios destructor, otros lo ven como un dios misericordioso de iluminación. Y como vemos, en el caso de Loki, alguien que descubrió la hostilidad como medio para verse aceptado en el mundo, obviamente se imaginaría, si existe un dios, como a uno que hace exactamente lo que él desea, es decir, destruir. Ahora, cuando Rox dice que Harald es el único con el poder para destruir el mundo, es inevitable conectar esto con el diálogo que hizo hace algunas semanas atrás, relacionado a las frutas del diablo con las cuales se quería hacer. En otras palabras, si Harald consumía la fruta del diablo que es el tesoro de Elbaf, definitivamente tendría el poder para destruir el mundo entero. Aún no se sabe cuál era exactamente esa fruta, y por ahora tiene muchísimo sentido y calza con la línea de tiempo que se trate de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Pero esto también hace despertar algunas preguntas. Si la fruta está ahí, realmente es tan poderosa y está en posesión del rey Harald, ¿por qué no la consume? ¿Qué leyenda rodea esa fruta? ¿A quién está esperando para que la consuma? Ni siquiera tenemos tiempo para hablar de eso y Rox ya cambia el tema, hablándole a Loki acerca de los gigantes de Gale-La. Si el sueño de Loki es destruir el mundo, y como hablamos hace algunos videos, lo más probable es que se refiera a Im y al sistema instalado en el mundo más que al planeta en sí. Y si Rox tiene tanta influencia sobre él, es posible que Loki, en la actualidad de la historia, tenga como objetivo no solo liberarse, sino que buscar a los legendarios guerreros ancestrales Gale-La, liberarlos de donde sea que estén, unirlos a él, y con ese poder destruir el mundo. Y si consideramos que al final de la historia, porque Luffy es el protagonista, debería terminar con Loki a su lado como un aliado, tan solo imagínense el nivel de amiguitos que va a tener Luffy en la guerra final. Harald, por su lado, ha finalmente estallado. Se siente tan culpable por lo ocurrido, se siente tan arrepentido, que no encuentra otra solución que la ira. Cada uno de sus intentos por blanquear el nombre de los gigantes a través de la historia, cada uno de sus intentos por afiliarse con el gobierno mundial simplemente han fallado. Y si después de perder a un amigo se encuentra con gigantes ensuciando el nombre de su raza y de su isla, saboteando para lo que él ha trabajado tanto, no le queda otra reacción que estallar en ira. El personaje de Harald es bastante complejo. Sé que hay parte del fandom que lo aborrece luego de este capítulo, pero creo que tienen que mirar las cosas con altura de mira. Digo, traicionó a su amigo para salvar al país y para limpiar el nombre de su raza frente a todo el mundo. Ya lo hizo, no está orgulloso, se arrepiente, pero ya no hay vuelta atrás, justo como dice. Así que en vez de desperdiciar la oportunidad, por lo menos prefiere sacarle provecho al no haber ayudado a Rox. Por supuesto que si hay un gigante saboteando todo eso, está insultando lo más sagrado para Harald, e incluso está insultando el haber sacrificado a su amigo. Si los gigantes siguieran haciendo destrozos por el mundo luego de eso, haber vendido a su amigo no le habría servido de nada. Es por eso que su ira es entendible, aunque este nivel de violencia es otra cosa. Él tenía la misión imposible de serle fiel a su querido amigo, mientras a la vez no deje atrás al pueblo que tanto ama y tanto había luchado para afiliar con el gobierno. Pero acá es cuando la cosa se pone interesante. No importa qué decisión Harald hubiese tomado, hubiese terminado estando insatisfecho. Si Harald ayudaba a Rox, jamás habría sido aceptado como afiliado al gobierno mundial. Y si ayudaba al gobierno, iba a perder a su querido amigo. Por lo tanto, no importa qué decisión tome, hubiese salido perdiendo. Sin embargo, nuestro querido, ingenuo y pobrecito Harald no puede lograr entender eso. Está lamentándose, llorando y arrepintiéndose por haber traicionado a su amigo y preferir a su pueblo, pero si hubiese ayudado a su amigo, ahora estaría llorando por haber dejado de lado a su pueblo. Entonces, era un perder-perder. Y él cree que tiene la culpa de eso. No puede hacer otra cosa más que sentirse culpable. Al final del día era una cosa o la otra. Su historia siempre estuvo destinada a terminar en tragedia, pues el sueño de conservar a su amigo y de salvar a su gente lamentablemente nunca iban de la mano. Harald fue ingenuo, claro que lo fue.
Unirse al gobierno no es lo mejor del mundo, y puede que por eso haya gente que quiera criticarlo. El gobierno es corrupto, malo, y dentro de todo la gente de Elbaf no necesita tanto afiliarse a él. Harald lo quería más como medida para demostrar que su gente no eran salvajes. Quería traer un cambio sin precedentes a la cultura de los gigantes, demostrándole a todo el mundo que si se podían afiliar al gobierno, es porque eran gente sensata que podía sentarse a tomar una taza de té y tener discusiones políticas, y que no eran bárbaros destructores sin sentimientos. Pero Harald cometió un gran error, un triste error que como estrella fugaz pasó a través de su vida, y ese error fue hacerse un gran amigo. Por lo tanto, ahora se siente culpable de que Rox haya perdido su vida. Y no encuentra otra cosa que expresar su arrepentimiento eterno de las maneras más extremas posibles, pues como vemos al final del capítulo, nuestro querido rey gigante incluso llega al punto de entrar a Marineford, la base principal de la marina, sin permiso alguno, para arrancar sus cuernos en un acto brutal que cada vez que lo veo me duele más, demostrando que está tan desesperado para llegar al punto de la humillación, realizando un acto que sin darse cuenta es contradictorio, pues para pedir misericordia por su gente y su raza, se desprende de sus cuernos que por sí no son inherentemente malos, sino que son percibidos por el resto de los civiles del mundo como algo terrorífico, declarando que para expiar sus pecados no le importa si debe convertirse en un esclavo en el proceso, declarando así que está dispuesto a renunciar a su propia vida, razón por la cual en la página anterior se despidió de Hyrule y de nuestro querido Loki como habíamos visto hace algún tiempo en otro pequeño y corto flashback. En el momento en el cual Harald dice la palabra esclavo, inmediatamente Im siente cierto cosquilleo en su entrepierna. Nada le emociona más a estos tipos que los esclavos, pero poniéndonos serios, lo que realmente quiere Im es la raza de los gigantes. Esto es increíble. Si recordamos bien, cuando se mostró por primera vez a la tripulación de Rox completamente armada y con todos sus tripulantes, el comentario que yo hice es increíble como este grupo que lo tiene todo, de alguna manera terminó perdiendo en God Valley. Y creo que ahora puedo hacer el mismo comentario sobre Im. Es increíble que teniendo lo que siempre soñó, al rey de los gigantes, a un gigante ancestral mega poderoso capaz de mover a un país gigante de fuerza militar incalculable, poniéndose de rodillas e incluso rogando que lo conviertan en un esclavo, aún así no fue capaz de hacerse con la raza de los gigantes. Esto debe ser especialmente frustrante y humillante para Im. Como dije, no tenemos claro cómo se dan exactamente los eventos de ahora en adelante, probablemente queden como 2 o 3 capítulos más de flashback, pero el hecho de que hoy en día los gigantes no estén afiliados al gobierno, ni se pongan de rodilla ante ellos, es porque incluso luego de rogar como lo está haciendo ahora, eventualmente Harald volverá a darse la vuelta, cuando se dé cuenta de la oscuridad real del gobierno, que la isla realmente está bien ahora, sin afiliarse ni nada, y que ese sueño que lleva teniendo durante tantas décadas nunca tuvo sentido. Será ahí cuando a Im le colme la paciencia, le dé un Domi Reversi y las cosas terminen en catástrofe en el castillo. Pero por ahora, me fascina el estado en el cual se encuentra Harald, su arco de personaje es impresionante, su arrepentimiento realmente cala hasta lo más profundo de mi corazón, y estoy emocionadísimo para ver su acto de traición contra Imu, el cual hará que incluso 40 años después, los gigantes aún no cedan ante el gobierno. Finalmente, me faltó comentar la interacción entre Dragon y Garp. Mucha gente de la comunidad tenía teorías conspirativas de que Garp no era realmente el padre de Dragon o qué sé yo. Incluso cuando literalmente le dijo padre en la guerra, mucha gente decía no, pero es que en japonés esa palabra se usa para decir padre, así como en buena onda le dices a un tío. Ok, ahora está más que claro que nunca, es literalmente su padre. Dragon salió de esas bolas galácticas y se acabó. Yo personalmente pensé que Dragon tenía algún plan para escapar a salvo del barco luego de amenazar a su superior, pero no. Todo indica que simplemente es un kamikaze y no le importaba lo que suceda con él luego de escapar de la isla y de salvar a los sobrevivientes que gracias a él pudieron escapar de ese lugar. Es por eso que fue enviado a la prisión de la marina.
El hecho de que a Dragon no le hubiesen importado las consecuencias y que estaba preparado para enfrentar una vida en el encierro o una ejecución, lo hace solamente más épico, y demuestra que su determinación por salvar a las personas iba más allá que su propia vida. De hecho, si recordamos bien, Dragon ya había renunciado a su vida en el incidente de God Valley. Él hablaba que perder la vida ahí hubiese funcionado como expiación por haber participado en una organización tan sucia y sangrienta. Así que desde ese momento, él ya había renunciado a su vida, y todo lo que viva de ahí en adelante era un bonus, era un regalo, y lo iba a aceptar con humildad. Es acá cuando tenemos un diálogo que me parte el corazón. Dragon le indica a su padre que renunciará a la marina, a lo que Garp responde, "Lo sé". Dragon le exclama en la cara que lo detesta, a lo que Garp simplemente responde de nuevo, "Lo sé". Y hay un subtexto muy interesante en las miradas de los personajes. Si nos fijamos bien, Dragon está mirando fijamente al rostro de su padre, mientras él no puede hacer otra cosa que cerrar los ojos y apartar la mirada mientras le lanza la llave que lo liberará. Aparte de eso, mucha gente se está preguntando por qué Garp le llevó la llave para liberarlo de la prisión y no hizo lo mismo con Ace. No tenía pensado cubrir eso en este video, pero como veo a mucha gente que incluso después de dar las más grandes pruebas de que Garp es un buen hombre, lo siguen cuestionando, tendré que hablar de ello. Primero, Garp cierra los ojos y simplemente le dice "lo sé" a cada frase que dice Dragon, porque sabe que Dragon tiene razón. Garp, por primera vez, acaba de ser derrotado en su propio juego. Él fue quien siempre inculcó en su hijo la idea de ser un marine. Él lo inscribió en la institución y probablemente pasó toda su infancia diciéndole que ese era el lugar correcto para vivir, que era el grupo de los buenos, que era el grupo de los héroes. Y Dragon, por supuesto, le hizo caso y se inscribió en la misma institución. El hecho de haber ido a God Valley y el hecho de que Garp sepa que Dragon estuvo ahí y que vio las atrocidades que vio es suficiente para que se le caiga la cara de vergüenza y no pueda tener el derecho de decirle nada a su hijo. Solamente debe aceptar que en ese momento su hijo adolescente tenía razón y todo el derecho de renunciar a la institución. Garp se quedará ahí porque él quiere proteger a los demás miembros de la marina, pero su hijo no tiene por qué hacerlo. Y Garp entiende que cualquiera en su lugar, o mejor dicho, cualquiera menos él, habría renunciado luego de ver lo que vieron y cómo los trataron. Esos "lo sé" de Garp no son un "lo sé", son un "tienes razón", son un "me has derrotado", son un "yo sé que estaba equivocado y por más que yo me quede acá, no puedo obligarte a ti que lo hagas luego de lo que viste". Toda esta interacción es espectacular y es increíble que en solo 4 viñetas Oda realmente haya dominado y demostrado perfectamente todo lo que pasaba por la cabeza de estos dos personajes. Ahora, sobre la pregunta de por qué a Ace no lo liberó ni le llevó la llave y a este otro sí, bueno, ¿qué quieren que les diga? Tampoco es tan difícil aprender a leer. Garp lo libera porque Dragon acaba de ganarle en su propio juego. Dragon se unió a la marina porque Garp se lo pidió, o mejor dicho, porque lo obligó. Eventualmente, los altos rangos hicieron que su hijo se presente en God Valley y participe en ese evento. En otras palabras, Garp lo arrastró a ese desastre. Y al Garp haber hecho eso sin saber realmente sobre las atrocidades del gobierno, no le queda de otra que arrojarle la llave y admitir que siempre estuvo equivocado. Pues si Dragon terminó encadenado en prisión como está ahora, es solo por haberle hecho en caso en absolutamente en todo a su padre. Muy diferente con Ace, a quien le inculcaron a través de toda su vida que se una a la marina porque en ese lugar su abuelo lo podía proteger y aún así el tarado eligió ser un pirata. Ace eligió ser un criminal. Él se buscó pelear contra Kurohige, él se buscó caer en prisión y ser ejecutado, él debía hacerse responsable por sus actos. Ace eligió ser un criminal. Es más, incluso el mismo Garp lo dice en ese arco. Para cuando Garp lo visitó en prisión ya no había vuelta atrás, el Rey del Mar se había enfurecido y la guerra iba a pasar de todas formas. Esa es la diferencia entre Ace y Dragon. Uno cayó a prisión como consecuencia de su propia irresponsabilidad y el otro cayó a prisión por culpa de Garp. Es por eso que Puño de Acero se tuvo que hacer responsable de él y liberarlo.
Estamos frente a una ráfaga de capítulos que acaba de comenzar. Yo volví a casa, aunque aún tengo el cerebro un poco movido y me está costando hacer las reviews. De hecho, estoy grabando esto a las 7 de la mañana y tengo que subirlo a las 12 del día, así que no me causa mucha gracia. Pero bueno, acá estamos. Así que muchas gracias por ver el video. Pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. ¿Cómo crees que derrotarán a los inmortales volviendo al presente? ¿Simplemente será échale ganas mijo o habrá alguna estrategia nueva? Realmente los quiero leer. Y siempre que los videos me quejo de algo durante un rato, obtengo muchos comentarios hablando de eso. Así que realmente quiero saber, ¿qué tan satisfechos están ustedes con todo esto de ponle más haki y ya para derrotar a los inmortales? Realmente quiero saber la opinión, por lo menos de mi comunidad de los comentarios. Si llegaron a la parte final del video y no lo sacaron incluso cuando comencé a despedirme, por favor, comenta la palabra mágica lagarto, porque Dragon aún no es un dragón, es un lagartito, está chiquito, pero pronto será un dragón, líder de los revolucionarios. Suscríbete al canal y todo eso, ya saben, denle like, cuando le da like lo siento muy rico, quizás demasiado rico, dale un like ahora. Oh, ya estoy sintiendo cositas, así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios.